Acompañarme, Claro. vemos lo que sería la primera imagen o la primera fotografía de Necaxa, que es la cascada de Necaxa, que es lo que da origen tanto del lugar y el establecimiento del pueblo, como la posterior llegada de la compañía para aprovechar este caudal de agua, este potencial hidráulico. Es una caída de más de 350 metros de altura, que puede con esa fuerza mover maquinaria pesada. Eso fue lo que determinó que aquí se construyera la planta de Necaxa. Por ejemplo, en esta segunda imagen vemos una litografía, es un dibujo a lápiz de lo que es el sistema hidroeléctrico en su conjunto, las presas en las tierras más altas, en lo que sería la frontera con el estado de Hidalgo, lo que vemos la presa del Tejocotal y la presa de Miltemet. Ya vemos más abajo la presa de Necaxa, en el fondo vemos la presa de Tenango y más al fondo la presa de Nechapa, que son las 5 presas que forman parte del sistema hidroeléctrico de Necaxa. Presas que nos permiten captar agua durante todo el año para poder producir electricidad. Y esta foto es muy exclusiva y única, que la gente se maravilla cuando la ve, porque es de las pocas fotos donde podemos ver las dos cascadas, la cascada de Salto Chico y la cascada de Salto Grande, como estaban en sus inicios, juntas. Siempre las vemos por separados. De hecho, más adelante en el recorrido, en la parte de la esquina, tenemos las cascadas por separado, pero ahí las podíamos ver juntas. Aquí, por ejemplo, vemos la fotografía. Esta foto es muy conocida, pero aquí la ven con mayor calidad y detalle, la foto del pueblo viejo de Necaxa, el pueblo que quedó sumergido bajo las aguas de la presa de Necaxa. Aquí vemos la parte central, donde está el edificio de la presidencia, el edificio de la iglesia en honor de San Cristóbal, lo que sería su atrio para lo que formaba parte del panteón, y el atrio, la plaza, que por cierto era un día de tianguis. Ese era el viejo pueblo de Necaxa. Y es un recorrido que continuamos con la llegada de la empresa, donde ya empieza a ver la construcción de campamentos temporales para que los trabajadores pudieran habitarlos, la construcción del muro, la construcción de lo que sería el muro de la presa de Necaxa, la planta hidroeléctrica de Necaxa, el muro terminado y todo, principalmente los trabajos que se hicieron para modificar absolutamente la región, lo cual no es cosa menor porque sucedió en Tenango, como decíamos, en Ixapa, allá en el Tejocotal, en la construcción de las plantas, tanto la de Tezcapa como la de Tepeshi, como la de Patla, pero principalmente la de Necaxa. Obviamente estamos hablando del municipio de Juan Galindo y esa es la parte central de nuestro recorrido, de lo que mostramos. Aquí, por ejemplo, vemos ya el muro terminado con las tuberías donde viene el agua con dirección ya a la planta de Necaxa. Si bien nosotros a veces nos paramos aquí en la parte alta del muro y volteamos hacia abajo para ver las tuberías, o como aquí en las fotos se ven pequeñas, realmente esas tuberías tienen casi 3 metros de diámetro cada una de ellas. Y son 3 tuberías que, conforme van avanzando o llegando hacia la planta de Necaxa, reducen su diámetro para aumentar todavía más la presión del agua. Y esas 10 tuberías, en un lugar que nosotros conocemos como casa de válvulas, se convierten en 10 tuberías más pequeñas para alimentar a cada uno de los 10 generadores de la planta de Necaxa. Vemos los trabajos iniciales en los talleres, talleres de torno, talleres de carpintería, talleres de eh, elaboración de piezas para la operación del sistema hidroeléctrico de Necaxa. Para subir al Museo de Necaxa, lo que tenemos aquí en el acceso, en las escaleras, son los planos o imágenes de los planos insisto, del proceso de construcción. Hay, por ejemplo, lo que estamos viendo es la línea de transmisión desde Necaxa a la Ciudad de México, pero también tenía sus ramales a las minas de Pachuca, a la parte de la mina del oro del Estado de México, que es donde llega, pero en realidad terminaba llegando hasta la mina de 2 estrellas en Tlalpujahua, Michoacán, lo cual la convirtió en la línea de transmisión de electricidad más larga del mundo. En esa parte vemos un corte transversal de lo que sería el muro de la presa de Necaxa y la forma en la que se construyó. Ahorita ese detalle de cómo se construyó lo podemos ver en el museo con fotografías. Un plano de la torre las torres tipo Necaxa tienen denominación de origen porque fueron especialmente hechas para la instalación eléctrica que llevaba la corriente a la Ciudad de México. Más de 5,000 torres se instalaron de ese tipo. La vista superior de la planta de Necaxa, 6 generadores de manera inicial, actualmente cuenta con 10 generadores. Corte transversal de la planta de Necaxa, donde vemos lo que sería cómo están los generados alineados, los bancos de energía y luego cómo se transmitía la electricidad. Y esta es una litografía antigua
realizada en 1865, donde nos muestra un puente de bejuco para poder cruzar el caudaloso río Necaxa. Y ahora sí, ya nos encontramos en la parte del Museo de Necaxa, donde podamos tener tanto piezas prehispánicas como parte de lo que fue la segunda intervención francesa con nuestra famosa epopeya de las piedras, y la parte de las piezas, los equipos, las fotografías que formaron parte del sistema hidroeléctrico de Necaxa, que son principalmente medidores de temperatura, de velocidad, de presión, obviamente de electricidad, en watts, en volts, todas las mediciones que se necesitaban para operar la planta de Necaxa. Tenemos secciones como pueden ser la parte de la llegada de tanto los inversionistas como los ingenieros que vinieron a construir el sistema hidroeléctrico de Necaxa, que eran ingenieros de la mejor capacidad que podía haber en su tiempo, ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, que trajeron tecnología de punta, 50 de los mejores ingenieros de Norteamérica y a la postre diría yo que de los mejores del mundo. Insisto, con un capital inicial de 12 millones de dólares, trajeron tecnología desde Alemania, desde Suiza, obviamente desde Estados Unidos, desde Inglaterra, en la implementación del tren en nuestra región, el tren de Necaxa, el tren de la compañía, que solamente era para transportar materiales, equipos y para transportar el personal de la empresa, no funcionaba como un tren de pasajeros ni de carga, un tren que pasaba por Huauchinango, pero que llegaba aquí a la región. Lo que antes era el derecho de vía de tren, ahora es nuestra carretera federal que entra al puente de Necaxa, por ejemplo. Aquí vemos la presa conforme se iba llenando, pero ahí vemos el nivel que tiene la vía del tren, que actualmente es la carretera federal. Y bueno, aparte de las piezas, los materiales, nos ayudamos, nos apoyamos en videos documentales para contar la historia de Necaxa. Estos videos documentales están en redes, están en YouTube, por ejemplo, están en Facebook, y los pueden ustedes buscar como videos del municipio de Juan Galindo o videos históricos de Necaxa, referentes a la planta, a la construcción, la visita de presidentes, por ejemplo, que también es un video interesante. Ahí tenemos la visita de Porfirio Díaz a Necaxa. También tuvimos la visita del presidente Francisco I. Madero, la visita del presidente Venustiano Carranza, la visita del presidente Álvaro Obregón, Adolfo Ruiz Cortines, etcétera, etcétera. Son bastantes personajes que han venido. Maquetas, planos, eh, todos los materiales que nos permitan contar la historia de Necaxa. Este collage es interesante porque es una colección que un jubilado, Blas Galloso, juntó a lo largo de su vida, acerca de revistas que hablaban de la electricidad, acerca de piezas que formaron parte de lo que es la compañía de luz, como esas tarjetas telefónicas con la campaña de ahorra electricidad, no coloques diablitos, ten seguridad en el manejo de la electricidad, etcétera. Personajes tan interesantes como Kiloguatito, que la empresa mandó a hacer un personaje para contarle a los niños cómo se generaba electricidad y cuál era la utilidad de la electricidad, cómo se generaba electricidad en la antigüedad y cómo se genera electricidad en los tiempos modernos. Un personaje que lo creó Walter Lantz, el creador del pájaro loco. La empresa le pagó a Walter Lantz para crear al Kiloguatito, y hay una caricatura en YouTube precisamente de este personaje, que era la forma de cómo le daban a conocer a las nuevas generaciones los procesos de electricidad. Y dato no menor, acabamos de montar estas fotos. Si bien era un proyecto de interés del gobierno de Porfirio Díaz a principios del siglo pasado, la forma de cómo hacer notar la importancia de la electricidad de Necaxa se dio hasta las fiestas del centenario en 1910, ahí donde vemos claramente cómo se alumbraba, por ejemplo, Palacio Nacional, pero también vemos cómo se alumbraba la catedral. Este tipo de iluminación no lo vemos ni siquiera actualmente, tiene iluminación arquitectónica para destacar el edificio, pero vean en las fiestas precisamente cómo estaba iluminado. Vemos lo que es el Ángel de la Independencia, que también fue inaugurado por don Porfirio Díaz, pero ¿alguna vez habían visto el castillo de Chapultepec iluminado? Eso se logró gracias a la electricidad de Necaxa. Eran unos festejos en 1910. Y esta foto no es menos importante, al contrario, es una fiesta que da Porfirio Díaz el 26 de septiembre de 1910 y ordena adornar un patio al interior de Palacio Nacional para dar una cena baile con invitados presidentes, cónsules, embajadores, inversionistas, gente de la alta sociedad.
y manda poner 40,000 focos al interior del patio de Palacio Nacional. 40,000 focos. Un exceso, pero al mismo tiempo lo que presumía Porfirio Díaz es que su gobierno había traído el primer mundo, o había traído a México al primer mundo con la electricidad, que realmente la electricidad era progreso y riqueza para los mexicanos, y era la forma de demostrárselo al mundo a través de esta celebración, a través de esta iluminación especial que logró en las fiestas del centenario.